Bienvenidos a este primer curso de cardio-oncohematología que hemos preparado pues tanto desde la Sociedad Española de Cardiología como desde la Sociedad Española de Hematología, de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica. La idea a lo largo del día de hoy es enseñaros diferentes aspectos de la cardio-oncohematología, tratar de interesaros, la verdad, en esta subespecialidad y demostraros un poco el interés práctico que puede tener en nuestro día a día a la hora del manejo habitual de los pacientes que tenéis en los diferentes centros. Supongo que habréis visto el programa y ahora por la mañana vamos a tener dos talleres, uno que está más centrado en cómo usar y cómo interpretar las técnicas de imagen, tanto desde la perspectiva de cardiología como desde la perspectiva de oncohematología. Hay otro taller que va a funcionar en paralelo sobre técnicas de comunicación y aunque teóricamente teníais que haberos inscrito a uno de los dos talleres cuando solicitasteis venir al curso, ha habido plazas que quedaban un poco libres, total que hemos asignado la gente que va a ir al taller de comunicación. Si alguno tiene especial interés en quedarse en el de imagen en vez de ir al de comunicación, no hay ningún problema, pero creemos que las dos actividades son complementarias. La idea es que en sucesivas ediciones del curso podamos pues alternarlas o que tengáis la oportunidad de estar en los diferentes talleres, ¿no? Bueno, no me he presentado, me he puesto aquí a hablar. Yo me llamo Teresa López, soy cardióloga en el Hospital La Paz y comparto la mesa de inauguración con el doctor Raúl Córdoba, que es hematólogo en la Fundación Jiménez Díaz, y la doctora Isabel Rodríguez, que es oncóloga radioterápica en el Hospital La Paz. La idea de estos primeros minutos, aparte de explicaros un poco cómo va a ir la dinámica del concurso de casos clínicos que tenemos al final de la jornada, es preguntarles a nuestros expertos qué opinan de la cardio-oncohematología, qué es para ellos esta subespecialidad y cómo impacta o cómo puede impactar en el manejo de nuestros pacientes y qué estrategias podemos usar para implementarla de forma más eficaz. Tenemos también la suerte de haber podido grabar una entrevista con la doctora Susan Den. Susan Den es oncóloga médica y es actualmente la presidenta de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología. Ella trabaja en Duke. Es una entrevista un poco larga que no os vamos a poner aquí toda seguida porque si no igual os quedáis a lo mejor todos dormidos hasta primera hora viendo solamente un vídeo, y lo que hemos sacado son unas pequeñas respuestas a algunas de las preguntas que os vamos a enseñar. Son vídeos muy cortitos de 1 o 2 minutos y el resto de la entrevista va a quedar colgada igual que todo el programa en la página web del grupo de trabajo de cardio-oncología de la SEC. Así que yo creo que, sin más, pues vamos a empezar un poco presentándoos qué es la cardio-oncohematología y vamos a tratar en los próximos minutos de responder estas preguntas, ¿no? Y bueno, pues mi primera pregunta es para Raúl. Raúl, cardio-oncohematología, ¿esto a ti qué te parece que es? Buenos días a todos. Un placer estar aquí en primer lugar. Creo que esto es la medicina del futuro, el trabajar en equipo, y también tenemos que aprender a trabajar en equipo. Yo creo que estas iniciativas son súper necesarias y te felicito, Teresa, y felicito a la sociedad. La cardio-oncohematología es una nueva forma de trabajar desde un concepto que debemos de evolucionar de multidisciplinar hacia interdisciplinar. Multidisciplinar son diferentes especialistas trabajando en un proceso, pero debemos de empezar a comunicarnos un poquito más entre nosotros y debemos de dejar de ver al paciente como pues, un paciente oncohematológico, que el hematólogo se encarga de su tratamiento, el cardiólogo se encarga de su complicación, el geriatra de lo suyo, y cada uno está todo súper fragmentado. Y esta nueva forma de trabajar es la interdisciplinariedad, es poner al paciente en el centro. Esto que siempre estamos oyendo hablar de hay que poner al paciente en el centro del proceso, pues es la forma de verdaderamente hacer una medicina individualizada, en el que cada uno aporte su grado de especialización para cuidar al paciente. Algo muy importante que también quería resaltar en esto es que los hematólogos y los cardiólogos vamos a interaccionar
muchas veces a lo largo de la trayectoria de ese viaje del paciente, el patient journey, en el paciente oncohematológico. Por ejemplo, dado que estamos también motivando a las nuevas generaciones que vienen, antes de desarrollar incluso la neoplasia hematológica, la complicación cardiovascular, el hematólogo y el cardiólogo interaccionan con lo que se conocen como CHIPs. No sé si habéis oído hablar de las CHIPs. ¿Alguien los conoce? Los CHIPs son la hematopoiesis clonal de significado incierto. Son mutaciones que aparecen en nuestras células hematopoyéticas y se relaciona con aumento del riesgo de cáncer, algunas neoplasias hematológicas y de riesgo cardiovascular. Las CHIPs están y serán una moda y una línea de trabajo, yo creo que espectacular para trabajar hematólogos y cardiólogos juntos. Por supuesto, durante el tratamiento, que es yo creo que en lo que más nos vamos a centrar, prevención y tratamiento de complicaciones, y algo súper importante y muy bonito que vemos los hematólogos, que son los largos supervivientes. Podemos curar a pacientes con cáncer, pero estos pacientes pueden tener una complicación a largo plazo y tenemos que cuidar su corazón porque estos pacientes van a vivir muchos años. Entonces, como veis, cardiología y hematología tienen que ir de la mano durante todo el viaje y la vida del paciente. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que sin duda hay la idea un poco de acompañar al paciente a lo largo de todo el proceso del cáncer desde todas las especialidades es probablemente la línea, ¿no?, de la cardio-oncología. Y en el tema que has tocado de largos supervivientes, yo creo que oncología radioterápica tiene ahí también un papel importante, ¿no?, en la monitorización de esa posible toxicidad tardía, ¿no?, que puede aparecer. Bueno, buenos días. Mucha gente joven y eso es buenísimo cuando lo miramos desde esta ventana. Pues sí, más allá de eso quisiera decir que, como todos sabemos, los médicos debemos promover la salud de las personas, ¿no?, antes de que sean pacientes y luego ya cuando son pacientes. El paciente oncológico, además, se mueve en un contexto muy especial, porque me gustaría recalcar, y me ha pasado a mí justamente por tener mucha más edad que vosotros, respecto a que deberíamos tratar a todos los pacientes al coste que sea. Eso es una política muy equivocada. La interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, cada una en sus facetas, nos ha enseñado que eso no es así, que debemos promover y prevenir posibles complicaciones, y esto es nuestra especialidad, especialmente en la radioterapia, que ha sufrido mucho avance tecnológico positivo. Nos hemos dado cuenta en el retroscopio el daño que hemos producido con un beneficio incierto. Y son pacientes que no los, como vulgarmente se podría decir, no hemos llevado a la muerte por haberles radiado de una manera quizá un poco antigua, sino que les hemos dado una supervivencia, porque sigue siendo la radioterapia en muchos tumores fundamental para el control de la enfermedad. Estos pacientes no se mueren, fundamentalmente los que están en el ámbito mío de esta especialidad, pero han tenido una supervivencia muy desgraciada. Y eso lo hemos aprendido mirando pues, el atrás, el más o menos reciente y lo que esperamos de la especialidad. Entonces, creo que hay oncólogos radioterápicos inscriptos aquí, pero aunque no lo seáis y seáis cardiólogos, esta interdisciplinaridad sirve para que aprendamos cada uno del otro. Es decir, un paciente tiene que curarse no a cualquier coste. Y un paciente tenemos que dejarle una visión a él mismo de su calidad de vida y supervivencia aproximada a la realidad. Porque aparece un fenómeno que es mentirle al paciente. Es decir, si yo no tengo una indicación muy clara de radiar a un paciente, pues debo pensarlo muchas veces antes de indicarla. Y si le indico porque estoy convencida que es más coste-eficacia, pues tengo que seguir a ese paciente. Eso es otra parte de la oncología. Es decir, debemos seguir a los pacientes. De hecho, en nuestro hospital lo hay, están las consultas de largos supervivientes. En mi servicio tenemos una consulta de largos supervivientes, porque como sabéis, entre que tenemos una edad poblacional cada vez mayor, pues la gente vive más, no hay forma de atender asistencialmente a estos pacientes. Pero hay que atenderles, porque toda la toxicidad puede verse a corto, a mediano plazo y a muy largo plazo. Con Teresa en el hospital vemos linfomas tratados
pues con una bomba de cobalto, voy a terminar con esto, que sí, les hemos curado, pero con un coste terrible, en muchísimos aspectos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y luego, la otra cosa que nos pasa en estos ámbitos del primer mundo es que tenemos la suerte de poder seleccionar los tratamientos. Entonces es importante a la gente joven, y nosotros se lo decimos a nuestros residentes, si no tenemos una técnica, que es la técnica más coste eficaz, que va a dejar menos toxicidad cardiovascular, por favor no le tratemos en el Hospital La Paz, remitámoslo al centro de referencia que se ocupa de esa técnica que desde que la literatura y la experiencia cuenta que va a dejar menos toxicidad si la deja, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar un poquito el contexto de dónde estamos en la cardio-oncohematología actual. Muchas gracias. La verdad es que yo creo que el aspecto que tú has comentado, ¿no? de poder conectarnos entre diferentes centros y remitir al paciente al centro donde realmente le podamos ofrecer el mejor ensayo clínico o el mejor tratamiento de radioterapia es muy importante, ¿no? Claro, los programas de cardio-oncohematología tienen, como todo en medicina, pues un coste, ¿no? A la hora de implementarlo, y lo que hay que saber es qué beneficios le pueden ofrecer al paciente. Y se lo hemos preguntado primero a la doctora Susan Den, cuáles pensaba ella que eran los beneficios de estos programas. Vamos a escuchar lo que dice y luego, si queréis, Raúl y Isabel lo comentamos. I think one of the important benefits is that by working together, we can try and ensure that our cancer patients have the best possible cancer therapy. So we know that there's been huge advancements in cancer treatments, and we're moving away from chemotherapy to targeted therapies, but those targeted therapies have unique side effects, many of which affect the cardiovascular system, whether it be arrhythmias or hypertension, the known heart failure or myocarditis with immune checkpoint inhibitors. But unless we work together in teams, where it's going to be very challenged and very hard for us to treat these patients because of the potential complications that they may have. So as an oncologist, what I would like from this team is to help me ensure that I can give my patients the best possible cancer care, obviously with the ultimate goal of curing people of cancer, or, for those with more advanced disease, extending their life. And by that, I mean with quality of life. Nos ha copiado. Bueno, creo que claro. Mira, la verdad es que lo que yo creo que es el mensaje fundamental, ¿no? de la doctora Den es, evidentemente, la cardio-oncología lo que pretende es facilitar el tratamiento del cáncer, no decidir, no, este tratamiento tiene mucho riesgo, no se lo vamos a dar al paciente, porque si el paciente se muere del cáncer con el corazón perfecto, pues no nos podemos quedar contentos, ¿no? O sea, quiero decir, estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Literalmente. Entonces, la idea es tratar de identificar cuál es el mejor tratamiento, qué riesgos potenciales tiene ese tratamiento y, en base a esos riesgos, decidir cuál es la mejor estrategia, ¿no? de monitorización. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Raúl? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Teresa. Creo que necesitamos hablar el mismo idioma, el que los hematólogos, en este caso, podamos transmitiros esa información de las necesidades que tenemos de cada paciente, y que el cardiólogo nos cuente y nos informe de qué es lo que puede hacer por el paciente. No, muchas veces pensamos que puede hacer el cardiólogo por el hematólogo, en realidad es por el paciente que estamos viendo los dos. Entonces, me había notado aquí lo mismo, necesitamos que el cardiólogo forme parte del equipo a lo largo de todo el proceso que vemos al paciente, para seleccionar su mejor tratamiento. Antes, pues estamos muy acostumbrados a, siempre que vamos a poner unas antraciclinas, pedir un ecocardiograma, ver una FEBI, y no interaccionamos con el cardiólogo. Quizás la FEBI está muy bien, pero necesitamos algo más que nos ayude a tomar esas decisiones. Algo que te gusta mucho, Teresa, el control de los factores de riesgo cardiovascular, cuando el objetivo es curar a un paciente y va a vivir mucho tiempo. Es decir, muchas veces los hematólogos pecamos de, no, esto no es el momento ahora de atender esto porque me voy a centrar en el cáncer hematológico. No debemos de abandonarlo, debemos de continuar toda esa prevención. Durante el tratamiento estamos aprendiendo a monitorizar mejor al paciente y a identificar
algunos biomarcadores que nos diga que este paciente puede tener una cardiotoxicidad precoz. Nosotros, por ejemplo, ya hemos empezado a instaurar en nuestra unidad de linfomas la determinación de biomarcadores de NT-proBNP y de troponina antes de cada ciclo de quimioterapia, con antraciclinas, por ejemplo. Ya tenemos instaurado la protocolización del strain a la mitad y al final del tratamiento. Todavía nos queda dar el paso de cuándo lo hago después, si a los 6, a los 12 meses. Yo creo que cuando se publiquen las guías europeas nos darán un apoyo para instaurar eso. Y luego, como hemos comentado, el después. Cuándo monitorizamos al paciente después del tratamiento, cada cuánto tiempo, al paciente de riesgo, quién no. Yo creo que las guías europeas nos van a ayudar cuando salgan. Y otro mensaje importante es que necesitamos al cardiólogo para el comanejo. Y me explico, un paciente con una fibrilación auricular no se va a manejar igual una fibrilación auricular de un paciente de 70 años de la calle, porque a lo mejor le podéis poner una amiodarona y un sintrón, cosas que no podemos utilizar en ciertos pacientes hematológicos porque pueden interaccionar con el tratamiento que le estamos dando. Si lo queremos curar o está cronificada su enfermedad con un tratamiento como por ejemplo los inhibidores de la Bruton tirosinquinasa, amiodarona no podemos darla porque está contraindicada, no debemos de usar sintrón por el riesgo de sangrado. Entonces todos debemos de conocer esas peculiaridades para que cuando vayan a vuestras consultas no tratéis al paciente con cáncer de la misma manera que un paciente sin cáncer, porque puede tener peculiaridades. No, yo creo que sin duda eso es muy importante. Es verdad que, por otro lado, tampoco hay que reinventar la cardiología, ¿no? O sea, quiero decir que tenemos que aplicar al paciente oncológico los conocimientos que sabemos y el sentido común, porque es muy difícil encontrar en el paciente concreto nuevos ensayos clínicos que demuestren el beneficio de X, ¿no? Pero sí que es verdad que conocer las peculiaridades, como dice Raúl, pues va a facilitar que hablemos el mismo idioma, que básicamente es de lo que se trata, ¿no? Y las guías que comentaba Raúl, sabéis que la Sociedad Europea de Cardiología publica periódicamente guías clínicas. Este año se publican las primeras guías de cardio-oncología, que cuentan con el aval de la Sociedad Europea de Hematología, de la Sociedad Europea de Oncología Radioterápica y de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, y que yo creo que nos van a ayudar a poner un poco en perspectiva cuáles son las necesidades de los pacientes con problemas oncohematológicos y cómo abordarlos desde una perspectiva bastante clínica, ¿no? Aunque en algunos aspectos todavía pues, las evidencias no son muy robustas. Y una cosa interesante también, y tendréis que estar pendientes y os lo recordaremos en la página web de nuestro grupo, es que van a salir unos indicadores de calidad para los procesos de cardio-oncología, cardio-oncohematología. Y es que está muy bien generar estos procesos, pero para saber si algo funciona necesitamos objetivos medibles. Y uno de los grandes objetivos medibles de estos procesos es saber qué porcentaje de pacientes consiguen completar el tratamiento sin interrupciones y con el menor porcentaje posible de eventos cardiovasculares, ¿no? No sé, Isabel, ¿qué crees que si hay alguna cosa más que nos puedan aportar estos programas? Nosotros desde la radioterapia, que realmente ha sido un poco la oveja negra de las familias, esperemos que con el devenir de la mejora de conocimiento ayudada por la tecnología, porque al final nosotros tratamos con tecnología, puedan desaparecer otros fantasmas que están. Por ejemplo, cuando comenzó la unidad de cardio-oncología hace muchísimos años en La Paz, yo conocí a Teresa y digo, bueno, claro, lo primero que pensé un poquito después de estudiar 2 o 3 días, todo paciente mío que le irradia el tórax tiene que ir a cardiología. Por eso me costó muchísimo cambiar esa sensación de que no podían poner en una máquina a un paciente para un cáncer de mama izquierdo, una metástasis pulmonar o fractura costal izquierda, lo que sea oncológico, lado izquierdo, porque no puede ser tampoco, es decir, esto lo veréis a través del curso, ¿no? Pero necesitamos los oncólogos, radioterápicos o no, saber qué pacientes son los que se van a beneficiar de esa conexión, ¿no? Ese comanejo. Por ejemplo, en nuestra especialidad y después de mucho estudiar y de compartir y comanejar con los cardiólogos, hemos visto todo paciente que viene con un DAI al servicio de oncología radioterapia que se tiene que radiar. Hay que llamar al cardiólogo antes de que pase por la máquina. Pues habrá que ver muchas cosas, habrá que valorarle, habrá que ver qué otros factores tiene, a ver dónde va la radiación.
Es que a veces los residentes muy pequeños cuando llegan, pues tengo un cáncer de mama que lo tengo que poner en la máquina, pero que tiene un DAI, le digo, ya, pero a ver, vamos a ver, y a lo mejor ese cáncer de mama es una recidiva supraclavicular, quiero decir, no tiene nada que ver con el DAI. O sea, las tecnologías ahora y la radioterapia ahora, como es tan precisa, a lo mejor un paciente tiene su DAI, pues que vaya con su cardiólogo a su revisión habitual, pero no podemos parar un tratamiento esperando a lo mejor el oncólogo médico a luego continuar con la quimio, porque tiene un DAI y nos asustamos todos y entramos en pánico. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. O sea, tenemos que aprender mucho de los otros especialistas y hacer nuestras propias reflexiones de qué pacientes van a beneficiarse de los que no, que creo que es la siguiente pregunta, pero bueno, una cosa enlaza a la otra, ¿no? Claro. Esto no es por preguntas, ¿no? Al final, como ha dicho Teresa, ha dicho Raúl, y decimos todos, esta cardiooncología nació por necesidad, ha sido una necesidad, porque estábamos cada uno en su mundillo, pues dando sus indicaciones y ya. Y no es así, no es así, tenemos que prevenirlo antes de que nos ¿Qué pacientes pasen. crees, Raúl, que se benefician más de estos programas? Si tuvieras que elegir, porque está claro que todos los pacientes oncológicos y hematológicos no pueden pasar por las consultas de cardiología, ojalá, pero tendríamos que triplicar el servicio de cardiología y ahora mismo pues eso no tiene mucho sentido y probablemente no ayude, ¿no? a todos los pacientes, y además incluso puede generar un exceso de ansiedad o de preocupación sobre complicaciones que muchas veces aparecen en un porcentaje muy pequeño de pacientes, ¿no? Y que no tienen un impacto en su pronóstico. Sí, yo creo que tenemos que trabajar en equipo para identificar qué paciente se va a beneficiar más de este abordaje integral. Desde la perspectiva del paciente oncomatológico debemos de pensar en primer lugar aquellos con antecedentes de algún evento cardiovascular en el pasado que nos pueda condicionar la elección del tratamiento. Tenemos la suerte, también lo ha dicho Isabel, de estar en el primer mundo y tener diferentes opciones de tratamiento. El mejor tratamiento para un paciente a lo mejor no es el más eficaz ni el mejor. Debemos de adaptarlo porque el mejor tratamiento a lo mejor no es el más eficaz, pero es el mejor para ese paciente. Y muchas veces nos guiamos por los antecedentes cardiovasculares que ha tenido el paciente. Si vamos a administrar sí o sí, porque tenemos que hacerlo, un fármaco con potencial riesgo de un evento adverso cardiovascular, y debemos de dejar de pensar solo en la insuficiencia cardíaca por antraciclinas. La oncohematología es una revolución ahora mismo y tenéis, o sea, cuando estéis pensando en cardiooncología, no penséis, buah, esto es una consulta más de insuficiencia cardíaca, porque no lo es. Tenemos arritmias, no la típica fibrilación auricular que nos pueden provocar los inhibidores de la protondirosinquinasa, pero hay cualquier tipo de arritmia que no se pueden provocar. Miopericarditis por el ATRA que utilizamos en algunos tipos de leucemias. Las miocarditis que nos producen los inhibidores de checkpoint. Es decir, es una variedad tan amplia dentro de la cardiología que necesitamos que todos estemos en el mismo barco. Y un último apunte, el paciente mayor. Ya sabéis que, bueno, los que me conocen un poco más, que estoy muy centrado en los cuidados del paciente mayor, porque no van a tolerar los tratamientos igual de bien que las personas jóvenes. Entonces, aquí también hay, la Sociedad Española de Cardiología está trabajando en la cardiogeriatría. Creo que tenemos que empezar a hablar de la unión entre la cardiogeriatría y la cardiooncohematología. Complicadísimo, lo he intentado 2 veces y no ha salido bien esa comunicación. Hay que empezar a trabajar en eso porque los pacientes mayores son pacientes especiales que también tienen un potencial curativo y tenemos que individualizar incluso muchísimo más todo el abordaje y los tratamientos. Bueno, lo que está claro es que hay que abrir el equipo, ¿no? E incorporar a los diferentes profesionales que puedan ir pues ayudando. So, I'm a breast cancer oncologist, and so I still use anthracyclines for some of my patients. I use HER2-targeted therapies such as trastuzumab and pertuzumab. So, I look at my cancer patients on the spectrum of their cancer journey. So I think it's important, and how I look at my practice is at the very beginning, prior to starting their cancer therapy, who are those patients who are at risk? And if they come into my practice with a history of breast cancer that I need to treat, for instance,
Are they, they have pre-existing cardiovascular disease or cardiovascular risk factors? So I certainly like to refer those patients up front who I think have high cardiovascular risk or risk of experiencing a cardiovascular toxicity. And then, of course, I have patients who've started their treatment and they run into trouble on their treatment. So they may have been fine when they started their cancer therapy, but then they may have drops in their ejection fraction, or they might develop poorly controlled hypertension, and I need to get those patients seen. And then finally, and I think probably the biggest population and the ones that we really need to work on more is survivors. And, those patients who have long-term sequelae from their cancer treatment, we can't forget them. I try and get those patients seen if they have long-standing complications from their cancer treatment. So I think you have to look at the entire cancer journey. I think that, oncologists in the past have been very reactive. They waited until their cancer patients developed a problem. And so that led to maybe stopping of the cancer therapy. But I think what we need to do is be much more proactive. And we need to consider. Bueno, se ha cortado, disculpad. Yo creo que lo que terminaba diciendo Susan era tenemos que ser más proactivos, tenemos que ser capaces de identificar qué pacientes van a tener más riesgo, por supuesto los que comentaba Raúl con enfermedades cardiovasculares previas o pacientes con especial fragilidad, ¿no? Y no esperar a que el paciente tenga síntomas derivados de un problema cardiovascular para remitirlo a las consultas de cardiología, ¿no? Eso nos exige pues tener unos conocimientos mínimos y ahí también un poco está dirigidos pues cursos como este o pues un máster que tenéis ahora mismo en marcha de cardiooncohematología, algunos cursos que os comentaremos después del Campus SEC, a tratar de adquirir un poco esos conocimientos que nos van a ayudar a dirigir a los pacientes a los especialistas que les pueden ayudar, ¿no? Y esos conocimientos mínimos, así en telegráficamente. ¿Cómo monitorizar al paciente? Creo que debemos de hacer todos más o menos lo mismo y no cada uno que haga lo que quiere. Es decir, creo que hay que estandarizar la forma de monitorización, conocer cuándo debemos de derivar de forma precoz al paciente, y eso lo tenemos que saber los oncólogos y los hematólogos para derivaros los pacientes a los cardiólogos, y aprender el comanejo, como el ejemplo que os he contado de una fibrilación auricular en un paciente oncohematológico puede ser diferente. Esos serían los tres principales. Yo creo que una forma muy buena de adquirir esos conocimientos mínimos es hacer, aunque sea una rotación pequeñita, con las otras especialidades que forman parte de los equipos de cardiooncología, ¿no? Porque yo no sé cuántos de vosotros, por ejemplo, ¿cuántos sois oncólogos radioterápicos, residentes de oncología radioterápica? Muchísimos. Vale, pues el resto que no sois residentes de oncología radioterápica, ¿sabéis cómo funciona la radioterapia? O sea, ¿sabéis realmente qué parámetros se tienen en cuenta para planificar un tratamiento de radioterapia? Que levante la mano el que tenga una idea así aproximada. Bueno. Bien, muy bien, porque Isabel rotó con nosotros en La Paz y la mandamos a rotar con oncología radioterápica. ¿Padres oncólogos radioterápicos? No, era. Es muy difícil saber qué tenemos que prevenir si no tenemos ni idea de lo que le pasa al paciente cuando cruza la puerta del hospital de día de oncohematología o cuando cruza la puerta del servicio de radioterapia, porque además va a ser muy difícil que entendamos lo que nos cuenta el paciente, qué le pasa, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, totalmente. ¿no? Nosotros, residentes que vienen a rotar en la unidad de linfomas, tanto los propios, que aquí tenemos a nuestro R4, y a los que vienen externos, rotan en la consulta de geriatría y en la consulta de cardiooncología. Es decir, el abordaje del paciente con linfoma no solo es ver al hematólogo y prescribir tratamientos, es el cuidado integral. Entonces, que roten en ese abordaje multidisciplinar es esencial. Y a lo mejor no hace falta hacer una rotación súper extensa, pero tener una idea de qué es lo que está pasando cuando el paciente pasa por las diferentes etapas del cáncer, yo creo que es imprescindible. Es imprescindible. ¿No? Además es imprescindible porque ahorra muchísimo espacio cerebral, mucho, porque luego uno ya se hace una idea y cuando ya va creciendo en su especialidad, pues recuerda eso porque impacta mucho. Y una cosa de la geriatría
es que, bueno, nosotros tenemos y seguramente tú también, muy potente nuestro servicio de geriatría en el hospital. Están incorporados a casi toda la oncología, de hecho van a los comités pues, de cáncer colorectal, en cardio-onco, o sea, cada vez la geriatría es la especialidad, ahora mismo yo creo que tiene una demanda, la mayor demanda del hospital, Pero en nuestros pacientes, los que se radian, que generalmente son los pacientes de mejor pronóstico, quitando a los paliativos, que es un 20%, entre un 15 y un 20. El 80% de un paciente que entra por una puerta de un servicio de radioterapia es con intención radical. Entonces, ese paciente, porque el paliativo es otro contexto, ese paciente es el paciente que hay que cuidar. Y muchas veces, yo ya pues, llevo muchos años en la especialidad y en La Paz, voy por la cuarta irradiación de mis pacientes, todos cerquitas en el tórax. Entonces eso era inviable antes. Son pacientes que ya tienen 80, que tienen 85, que están bien, pero que no es la misma situación clínica y con factores de riesgo de toxicidad cardíaca que hace 10 años cuando le traté la próstata o el cáncer de pulmón o el linfoma. Entonces, esa integración con la geriatría es más allá de saber si el paciente es robusto, como nos dicen los geriatras, o es frágil, o condicionar pues las conclusiones de ellos. Es que a lo mejor un paciente con intención radical va al servicio de radioterapia y realmente uno se deniega su tratamiento porque sabemos que le vamos a ocasionar una toxicidad que sobrevivió a 4 cánceres y nosotros no podemos provocarle una toxicidad que le lleve a la muerte o que altere su calidad de vida definitivamente. O sea, antes era impensable que un oncólogo, por lo menos en mi especialidad, desestimara un tratamiento. Y eso quedó, ya en vosotros no, pero en la gente de mediana edad sí. Pues hazle igual radioterapia. Pues hazle igual radioterapia no. Quiero decir, hasta eso hemos llegado, a desestimar tratamientos porque no son oportunos, no van a beneficiar y probablemente vamos a ocasionar una toxicidad gravísima en el paciente. Así que bueno, esa es mi visión, ¿no? Yo creo que estaréis de acuerdo que realmente las sociedades científicas tienen un papel muy, muy importante en apoyar, ¿no?, este tipo de estrategias y en liderar un poco la bandera también de solicitar los recursos necesarios para que sean aplicables en los diferentes centros, ¿no? Se lo hemos preguntado a la doctora Susan Dent, podéis ver el vídeo completo porque ahora creo que vamos un poquito justos de tiempo. Las sociedades científicas sin duda, no sé qué opinarán Raúl e Isabel, son clave en las estrategias de formación, de educación, de conectar a través de sus fundaciones con las asociaciones de pacientes para también entender un poco cómo comunicarles todas estas estrategias de monitorización de una forma eficaz a los pacientes y probablemente hacia donde van los tiros es a un proceso en cardio-oncohematología de certificación de los profesionales y acreditación de las unidades de cardio-oncohematología y ahí el tener la posibilidad de generar acuerdos de colaboración entre las diferentes sociedades. Nosotros tenemos la suerte de que la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, de Hematología, de Oncología Médica y de Cardiología tienen un convenio de colaboración para todos los proyectos de cardio-oncohematología firmado ya desde el año 2015 y eso, bueno, pues yo creo que nos pone en una situación de ventaja con respecto a otros países para poder luchar, ¿no?, por estas estrategias, ¿no? No sé qué más creéis que nos ofrecen las sociedades. La palabra en inglés de awareness, la concienciación, pero para nosotros mismos, es decir, ni siquiera estoy hablando de la sociedad, los hematólogos y los oncólogos tenemos que ser conscientes de la necesidad de la cardio-onco, los cardiólogos tienen que ser conscientes de esa necesidad y eso lo tiene también que transmitir la sociedad científica y a partir de ahí de saber que necesitamos todo eso, empezar los acuerdos y empezar a trabajar, porque de poco sirve firmar convenios. Correcto. Si luego nos hemos dado la mano y no hemos hecho nada más. Claro. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que la Sociedad Española de Hematología está trabajando en esta concienciación, en hacer cosas, pero nos falta todavía muchísimo para que todos nos concienciemos de esa necesidad. No, sin duda, no sé Sí, si... y solo un detalle que lo he visto a propósito de este curso que me pareció realmente muy pionero. Bueno, es pionero. Es el primero. Claro, es el primero, es pionero.
Pero ICOS, la Internacional de Cardiooncología, si os metéis en la página, pues la primera página, lo han hecho con mucha inteligencia, es intentar centrar, aparte de todos los cardioncólogos y todos los facultativos que están en ello, a los pacientes. Y veis, hay dos vídeos, uno en inglés y uno en español, que me llamó la atención poderosamente. Un vídeo precioso, que yo el lunes tengo que dar una charla sobre cardioonco a mi sociedad y lo voy a llevar porque dice free, o sea que se puede utilizar, se rescata perfectamente, y es centrado en el paciente, explicándole al paciente pues qué es la cardiooncología, por qué va al cardiólogo, que no se asuste, que no tenga miedo, que se siente, que le van a tomar la atención. Bueno, está hecho, lo has visto, me imagino. Está fenomenal. Es un vídeo que vale la pena verlo, porque vale la pena verlo como médico. Sí, luego lo ponemos, porque dura un minuto. Sí, dura nada, 2 minutos, y vale la pena. Qué pena que no hemos sido pioneros aquí en España, pero bueno, oye, hay cosas en ese sentido, yo creo que están creciendo mucho, y bueno, aparte de acreditar, certificar y tal, pues han centrado también la visión en el paciente, porque si no perdemos el horizonte, ¿no? Al final, totalmente. Bueno, pues con esto queríamos centrar un poco el tema en cardiooncomatología. Este vídeo lo vamos a ver después, y antes de pasar a los talleres, simplemente pues recordaros que la última mesa de hoy es un concurso de casos clínicos. Hay varios premios de asistencia a cursos específicos de cardiooncomatología, pero necesitamos que hagáis equipos, y esto no es voluntario, o sea, hay que hacer equipos y hay que participar en el concurso, ¿vale? Forma parte del motivo por el que estáis aquí. Entonces necesitamos que los equipos sean mini equipos de cardiooncomatología, entre 2 y 4 participantes, y que os registréis con un nombre. Ahora vamos a pasar a los talleres. En mitad de los talleres va a haber un café, y a la hora del café va a haber en la entrada una hoja para que os apuntéis con el nombre del equipo y los integrantes del equipo, ¿vale? Después hay un sistema de votación que nos va a permitir saber quién es el que gana. Os vamos a presentar una serie de viñetas clínicas, cada una va a ir acompañada de diferentes preguntas, cada pregunta tiene 4 respuestas, solamente una válida, y hay que votar a través de este link. El link cuenta las respuestas verdaderas y la velocidad de respuesta, ¿vale? Entonces, esto lo volveremos a poner después al inicio del concurso, y ya está. Y esta es un poco la parte así más complicada de logística que necesitamos que hagáis, y es que a la hora del café estén los equipos hechos y apuntados, ¿vale? Sí. Y vamos a empezar con los talleres. Entonces,